hasta cosas que uno a veces pues estaba pues tal vez como creyendo, y muchas veces le decía, oye, a mi esposo, hasta hablándolas, y se encuentra uno con grandes sorpresas. Wow, dice el Señor, yo pensaba que esto era así, resulta que no era así. Todavía estos años, imagínense, seguimos aprendiendo. Eso es lo bonito que tiene la Biblia, que todo el tiempo, perdón, estamos aprendiendo. Por eso vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Recordemos que este estudio está basado o se hizo con la Reina Valera, ¿no? Entonces yo la tengo acá, porque pues ese es un poco como más que tiene que ver con lo que él nos está explicando aquí, para no entrar en confusión. Pero ustedes pueden usar sus versiones y ahora les vamos a leer. Creo que tú tienes Reina Valera hoy, sí, súper. Entonces vamos a leer, dice manifestación del hombre de pecado. Tengo ese título aquí en esta Biblia. Y dice la escritura, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordéis de cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Vamos a dejar hasta ahí, y quisiera que, como a manera de introducción, pensáramos por un momento, cuando el pastor nos estuvo explicando sobre la parte anterior del capítulo 1, básicamente hablamos prácticamente de la segunda venida de Cristo, ¿recuerdan? Cuando el apóstol Pablo usa este pero, ¿cierto? Pero quiero decirles que nosotros, los hijos de Dios, la Biblia nos habla de nuestra esperanza bendita. La esperanza bendita que los hijos de Dios tenemos es el rapto. ¿Listo? Por eso es que nosotros nos preparamos, y es por eso que nosotros nos cuidamos en cuanto a nuestra relación con Dios. Y quiero hacer una aclaración entre lo que es el rapto y lo que es la segunda venida de Cristo. Son dos cosas muy diferentes, porque el rapto va a ocurrir antes de que se desate la ira de Dios, ¿cierto? Mientras que la segunda venida de Cristo ocurrirá al final de ese periodo. Es decir, cuando se está finalizando la ira de Dios, entonces el Señor Jesucristo regresa por segunda vez. Quiero que eso lo tengamos muy claro. Una cosa es el rapto y otra cosa es la segunda venida. ¿Qué es lo que va a suceder primero? El rapto, muy bien. ¿Y qué es lo que va a suceder después, al finalizar la ira de Dios? La segunda venida, muy bien. Cuando el Señor Jesús aparezca por segunda vez en la tierra, ¿cierto? Cuando Pablo está diciendo esto, porque venía hablándonos de la segunda venida, pero ustedes se dan cuenta que el capítulo 2, versículo 1 habla de un pero. Cuando usted está conversando con alguien y le viene diciendo acerca de un tema, y de pronto usted antepone esto es una preposición en español, ¿no? Y antepone ese pero, significa que usted va a cambiar como de tema, ¿cierto? Venimos de tal lugar, pero nos vamos a dirigir hacia tal lado, ¿cierto? Entonces, como que hasta ahí quedó ese tema y vamos a cambiar de tema. Ese tema, ese pero significa más o menos eso. Y es lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí. Él dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Recuerden que el rapto es para los hijos de Dios, ¿sí ven? Los creyentes, los cristianos somos los que vamos a participar de ese rapto, ¿cierto? Ahora, el enemigo no quiere que nosotros aprendamos estas cosas, porque él es un ser lleno de envidia, ¿no? Lleno de rabia, lleno de celos, porque de una u otra manera pues él sabe lo que se perdió, pero también sabe lo que nosotros vamos a ir a gozar. Entonces para él es como incómodo que usted y yo
estemos sentados aquí escuchando y aprendiendo, entonces va a hacer todo lo posible para confundir, para enredar, para ponernos sueño, perezas. De que yo les pido que estemos muy atentos porque vamos a aprender algo que concierne, que nos interesa a nosotros, ya que somos nosotros los que vamos a ser arrebatados si es que Dios antes no nos ha llamado, ¿verdad? Así de que hay algo importante que esta noche vamos a ir aprendiendo. Hablaba de que este pero es un contraste entre el capítulo 1 que terminábamos hablando de la segunda venida, ¿cierto? Y en este versículo hay una gran diferencia, porque Pablo nos está hablando de la segunda venida en contraste con el arrebatamiento, que es lo que la Biblia llama para nosotros los hijos de Dios, nuestra esperanza bienaventurada o nuestra esperanza de gloria. Y cuando el apóstol está diciendo, ¿a quién se está dirigiendo? Si ustedes se dan cuenta al final del versículo 1, ¿qué está diciendo él? Léanlo. ¿Qué dice? ¿Estás leyendo el versículo 1? No, es capítulo 2, versículo 1. El final del versículo 1. Dice, os rogamos, hermanos. Sí. Está hablando a la iglesia, ¿cierto? Está hablando a los creyentes. Una de las pruebas que esto nos deja ver a nosotros es que se está refiriendo al rapto. Él le está diciendo, porque ¿quiénes son los que van a participar en el rapto? Nosotros los creyentes. Por eso él está haciendo, os rogamos, hermanos, ¿sí? Pero también habla de nuestra reunión con él. Dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ¿cierto? No, perdón, verso 1 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con él, ¿sí ve? Eso, exacto, esa es otra de las, digámoslo, otra pista que él nos da a nosotros de que está hablando del arrebatamiento o rapto, que es lo mismo, ¿cierto? Exactamente. En el versículo 2, ahora sí, dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Sí ven? Exactamente. ¿Eso qué significa? Pablo no quería que la iglesia se desanimara en tener la perspectiva correcta, en tener claro qué es lo que sigue ahora. ¿Sí ve? Listo, Pablo nos advirtió de la segunda venida de Cristo, ¿y nosotros qué? Entonces Pablo les está diciendo, no, ustedes no se tienen que dejar confundir. Él no quería que ellos se alejaran de la verdad. Por eso le dice que nadie los confunda, nadie no os conturbéis, dice en esta versión, ¿cierto? No se dejen perturbar. Y les dice cómo pueden ser perturbados, porque les dice ni por espíritu, que significa alguna manifestación espiritual o alguna supuesta señal o prodigio. ¿Y qué estamos viendo hoy en día? Exacto. Estamos viendo, y yo lo he visto mucho por las redes, cómo gente está diciendo que vi una visión en el cielo, que vi algo que bajó del cielo y que una luz, y le toman fotos y hacen una cantidad de cosas para hacernos creer que están sucediendo cosas en el espacio y que eso es de Dios. Hay que tener mucho cuidado, y es de eso que el apóstol Pablo está alertando a la iglesia. No se dejen confundir, no se dejen enredar, ni por palabras, porque muchas veces también aparece gente diciendo cosas, ¿no? Que va a suceder tal cosa el día tal, que el 24 de enero va a pasar esto, que no sé qué de febrero va a ocurrir esto. Yo le contaba a mi esposo que escuché y vi que una persona decía en las redes que el 17 de febrero se iba a oscurecer toda la tierra y que el internet se iba a caer y que cuando volviera a despertar toda la gente del apagón, ya tendríamos una nueva moneda y ya nos tocaría una cantidad. Y se llegó el 17 de febrero y estamos hoy a ¿qué? 18 estamos hoy y no pasó nada. Eso es de lo que el apóstol Pablo quería que nosotros como iglesia estuviéramos, como decimos aquí en Colombia, pilas, que no comamos entero,
que no nos asustemos por lo que se escucha, que no nos dejemos persuadir por lo que alguien se apareció y dijo, el Señor me mostró, el Señor me dijo, el Señor habló, el Señor, porque hoy en día también se usa mucho lo de la profecía, ¿no? Entonces que el Señor es un profeta y que dijo y que va a hacer y que va a deshacer. Ahora habla también de una carta, de una epístola, dice, ni por carta. ¿Qué le está diciendo el apóstol Pablo aquí a la iglesia? Que a veces pueden ser cartas que dicen que las escribió Pablo, en el tiempo está diciendo que les pueden decir a ustedes que el apóstol Pablo escribió esa carta. Dice, no, si la carta no está escribiendo y no está diciendo es lo que yo ya les dije a ustedes, esa carta no la escribí yo. No se dejen engañar, ¿cierto? No importa qué cosas espirituales ellos digan que suceden, no importa lo que alguien diga, no importa lo que esté escrito en la epístola que según ellos dicen que va a haber, desde que no vaya acorde a la verdad, no debemos creerla. ¿Ve? Qué importante es que nos aprendamos esto, iglesia. Ahora, habla también del día del Mesías. Ustedes sabían que la Biblia, en el Antiguo Testamento se habla mucho del día del Señor. Y ya aprendimos que el día del Señor no era el domingo, sino es ¿qué día? ¿Se acuerda que lo aprendimos con el pastor? Cuando la Biblia habla del día del Señor, ¿de qué día se está refiriendo? Del día de la ira del Señor. Muy bien. Pero en el Nuevo Testamento, si ustedes se dan cuenta, casi no se habla del día del Señor. Se habla es del día del Mesías, del día de Jesucristo, que tiene que ver con el arrebatamiento, para que no lo vayamos a confundir. ¿Listo? Entonces, este es un día muy diferente al día del Señor. Recordemos que el día del Señor es el día del juicio, ¿sí? Pero este término del día del Señor no se enfatiza mucho en el Nuevo Testamento, ya que la mayoría del Nuevo Testamento está dirigido ¿a quiénes? A nosotros. Y nosotros no vamos a participar de esa ira. Por eso en el Nuevo Testamento no se habla tanto de ese día del Señor como el día de la ira. Se habla del día del Señor Jesucristo, el día del Mesías, para que lo tengamos presente. ¿Listos? ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Bien? ¿Bien confundidos o bien clarito? Bueno, vamos a ir. Es que mire, hermanos, yo me estudié esto y dije, esto es profundo, pero es muy importante que la iglesia lo sepa. ¿Saben por qué? Porque es que en este tiempo se levantan muchos engañadores y muchos mentirosos, usando la misma Biblia y citando los versículos que están fuera del contexto. Entonces, como a usted es creyente y a usted le muestran la Biblia y le dicen, esto está así porque así lo dice, usted lo puede llegar a creer. Pero con la misma Biblia, acuérdese que cuando Jesús fue tentado en el desierto, Satanás le citó Biblia. Sí que él se la sabe también, solo que la cita para tergiversar, ¿cierto? Para desviar. Y es tan importante que nosotros, ¿verdad?, nos acostumbremos a estudiar la Biblia como Dios quiere que la aprendamos a estudiar. Documentémonos. La misma Biblia se interpreta solita, pero tenemos ayudas, comentarios, tenemos atlas bíblicos, tenemos referencias de la Biblia, de la misma escritura, que nos van a ayudar. Y es por eso que voy a ir con unos versículos para demostrarles a ustedes que la Biblia habla del día del Mesías. ¿Listo? Por si alguien les aparece a ustedes diciendo, no, ese es el mismo día del Señor. No es el mismo día del Señor. Cuando estas citas bíblicas nos hablan del día de Jesús, está hablando del día que el Señor Jesús viene o nos arrebata. ¿Estamos claros? No del juicio de Dios. Está hablando del día que Él nos arrebata. Y lo vamos a mirar. Vamos a mirar en el Nuevo Testamento. Yo voy a dar varias citas, entonces me gustaría que cada uno coja una cita y así nos rinde más. La primera cita que tengo es 1 Corintios 1:8. ¿Quién lo va a coger? Bueno, la segunda cita es 2 Corintios 1:14. ¿Quién lo va a coger? No todos, de a uno en uno. Bueno, Jairito. Bueno, pues es como para que lo quieran hacer. 2 Corintios 1:14. La tercera cita, Filipenses 1:6. ¿Pastor? Listo. Es que ahí en 1:6 está 1:10, entonces para que cojas esas dos citas. Y queda la cita de Filipenses 2:16. ¿Quién tiene esa cita? Listo.
Muy bien. ¿De qué es que vamos a leer en esas citas? Del día del Mesías. De que Jesús tiene un día para él, vamos a decirlo así. ¿Listo? Entonces, el día del Mesías se refiere al arrebatamiento y se menciona 4 veces en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Primera cita, 1 Corintios 1:8, a ver cómo dice en esa versión. Acá dice, Él los mantendrá firmes hasta el final, para que estén libres de toda culpa, el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Ok, ¿sí ve? El día del Señor Jesucristo, ¿cierto? Muy bien. Miremos 2 Corintios 1:14. 2 Corintios 1:14. Sí. Dice así: como también en parte habemos entendido que somos vuestro motivo de orgullo, así como también vosotros lo seréis para nosotros en el día del Señor Jesús. Bien, muy bien, eso están diciendo en el día del Señor Jesús. Ahora Filipenses 1:6. Dice Filipenses 1:6, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Muy bien, el 1:10, verso 10. Dice el verso 10, quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Una vez más, ¿se dan cuenta? ¿Qué quiere decir más o menos eso? Que nos tenemos que estar preparando porque va a venir el día del Señor Jesucristo. Y el día del Señor Jesucristo es el día del rapto de la iglesia. ¿Listos? Y por último miremos Filipenses 2:16. En palabra de Dios para todos dice, ustedes le están ofreciendo un mensaje de vida. Así, cuando Cristo regrese, tendré el gusto de hablar bien de ustedes y podré decir que mi lucha y trabajo por ustedes valió la pena. El día que el Señor Jesús regrese. Sí que todos hablan del retorno del Señor, de que el Señor, si el Señor nos va a arrebatar, ¿cierto? Pues es porque lo vamos a poder ver. Los creyentes, y eso es importante que miremos algo que también aprendí ahí, es que nosotros, los creyentes, cuando seamos arrebatados, solo nosotros vamos a saber que fuimos arrebatados. ¿Sí ve? El mundo se va a enterar es después de que no nos vean, de que ya no estamos aquí. Pero ustedes han visto esos videos por las redes que dicen que la gente se asusta y que quedó la ropa en el piso y que todas esas cosas. Eso sí ve que eso no es así. Eso no va a ser así. ¿Y sabe por qué? Porque de una u otra manera nosotros vamos a alcanzar a estar en la persecución. Vamos a alcanzar a participar de la persecución. Como ya la gente está acostumbrada, que ya cristianos no se ven por todos lados como se veían antes, porque o están presos o están guardados o ya los han asesinado, están escondidos, ¿sí ven? Entonces casi ya no nos ven. Solo que cuando ya la gente va a ir a buscarnos y ya dicen, se fueron los cristianos. En ese esconder de nosotros y en ese salir y estar algunos presos, algunos guardados, es que el Señor arrebata a su iglesia. Pero la gente del mundo no se va a dar cuenta cuando nosotros seamos arrebatados. Pero nosotros sí vamos a estar listos porque nosotros tenemos ese privilegio de sentir que Él ya llega, que Él ya viene por nosotros. ¿Sí ve? Mire qué importante, porque yo pensaba en todo esto. Cuando estemos en esa, bueno, yo no sé si el Señor nos tendrá con vida a nosotros en ese tiempo, ¿no? Pues puede ser pronto, puede ser, no sé, eso es el tiempo de Dios. Pero yo me ponía a pensar en mi vida, yo decía, qué importante es ser fiel a Dios en todo momento y estar listos y preparados, porque no sabemos en qué segundo Dios lo pueda llegar a hacer. Aunque sí tenemos unas señales que nos van a anunciar el rapto, que el rapto es inminente, y es porque el sol se va a oscurecer, pero la luna se va a poner como sangre. Esa va a ser una señal para nosotros saber
que el rapto está por suceder. Y lo vamos a mirar en Joel capítulo 2, verso 31. Y otro que busque Apocalipsis 6, 12. Joel 2, 31 y otro busca por favor Apocalipsis 6, 12. Muy bien. Joel 2:31. Listo. Dice la palabra de Dios en Joel 2:31. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre, antes de que llegue el grande y terrible día del Señor. Ok. Apocalipsis 6:12, ¿qué dice? Apocalipsis 6:12 dice, mientras yo miraba, el Cordero rompió el sexto sello y hubo un gran terremoto. El sol se volvió tan oscuro como tela negra y la luna se volvió tan roja como la sangre. Ok. Dos versículos que están confirmando, ¿cierto? La señal que vamos a vivir nosotros, los hijos de Dios, antes de que el Señor Jesús nos arrebate. Estaremos aquí, Maricel leyó el sexto sello, ¿cierto? Y la Biblia habla de los sellos. Dice, estaremos aquí para los sellos, pero en el sexto sello estaremos a punto de salir de este mundo a través del arrebatamiento. Cuando hablamos de la segunda venida del Mesías, la señal es ligeramente diferente. Mire que va a ser distinta la señal. Para nosotros, el sol se va a oscurecer y la luna se va a volver como sangre, ¿sí o no? Pero cuando sea la segunda venida, que es ya después, cuando ya la ira de Dios está por terminar, que el Señor Jesucristo hace su aparición, entonces que la señal es que el sol y la luna se van a oscurecer, ¿sí? Los dos quedan totalmente oscuros, totalmente tinieblas. Las cosas estarán en completa oscuridad y luego el mundo, cuando Jesús aparezca, cuando el Señor Jesús regrese, ellos entonces entenderán que Él es la luz del mundo, porque se iluminará el mundo. Tremendo, yo me imaginaba eso y yo decía, wow, qué bendición. Y eso lo dice Mateo capítulo 24, 29, y otro busque Isaías 13, 9 al 13. Mateo 24, 29. Brayita, ¿quieres ayudarnos? Mateo 24, 29. A ver cómo dice en esa versión. Jesús continuó diciendo, cuando pase ese tiempo de sufrimiento, el sol se pondrá oscura y la luna dejará de brillar, las estrellas caerán y temblarán los poderes que están en el cielo. ¿Se dan cuenta qué ocurrirá? Las estrellas caerán, se oscurecerá todo, ¿cierto? ¿Qué estamos hablando ahí? Tinieblas. Isaías 13, 9 a 13, ¿qué dice? El micrófono. Isaías 13, 9 al 13. Dice, pues miren, el día del Señor ya viene, el día terrible de su furia y de su ira feroz. La tierra quedará desolada, y con ella los pecadores serán destruidos. Los cielos se pondrán negros sobre ellos, las estrellas no darán luz, el sol estará oscuro cuando salga, y la luna no iluminará. Yo, el Señor, castigaré al mundo por su maldad y a los perversos por su pecado. Aplastaré la arrogancia de los soberbios y humillaré el orgullo de los poderosos. Haré que la gente sea más escasa que el oro. Dios mío. Hasta el 13, ¿no? Hasta el 13. Note que el Señor está hablando. Pero falta un poquito. Perdón. Haré que la gente sea más escasa que el oro, más escasa que el oro fino de Ofir, pues sacudiré los cielos y la tierra se saldrá de su lugar, cuando el Señor de los ejércitos celestiales manifieste su furor en el día de su ira feroz. Nomás pensemos, cuando yo leí eso, que la tierra se saldrá de su lugar, se saldrá de su eje, que es el que ¿no? Exactamente, eso es tenaz.
Sin embargo, ¿qué nos está diciendo el verso 2? Que estamos apenas en el versículo 2. Pablo le está diciendo a la iglesia que no se turben, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, que no se conturben en su espíritu, ¿cierto? No se inquieten, no se alarmen, pase lo que pase, cualquier manifestación sobrenatural, cualquier palabra que la gente pueda decir, carta que pueda llegar, ustedes no se preocupen, porque esto que puede estar pasando, el arrebatamiento, no va a suceder todavía ahí, hasta que no aparezca ¿qué? La apostasía, ¿cierto? Y vamos a mirar el verso 3. Nadie os engañe, dice el versículo 3, en ninguna manera, porque no vendrá, noten, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quiénes creen ustedes que es ese hijo de pecado y ese hombre de perdición? El anticristo. Muy bien. No vendrá hasta que se manifieste. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros como iglesia vamos a conocer al anticristo, que nosotros vamos a saber de sus obras. ¿Sí ve? O sea, no es que no fuimos y ni lo conocimos, lo vamos a conocer. Claro, porque es que él tendrá que engañar. Primero ustedes saben que él se va a mostrar muy querido, muy amable, muy con la iglesia y con el pueblo judío. Uy, no, la última maravilla. Entonces, por eso se gana el cariño y la confianza de la gente. Por eso Pablo está advirtiendo que en este tiempo va a haber un gran engaño en el mundo, con todo tipo de manifestación espiritual. Pero no se nos olvide, iglesia, que esa fuente es satánica y no divina. Usted sabe que Satanás es imitador de lo de Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Acuérdense que 1 Pedro creo que habla de que aún sus escogidos serán engañados. De importante que nosotros como iglesia aprendamos a estudiar la Biblia, la leamos. Por eso es que nosotros nos preocupamos por cada año darles una lectura bíblica donde nos está manteniendo informados. Eso es como un periódico. Nos está manteniendo informados de las noticias, de los sucesos, ¿sí? Y hay que tener en cuenta algo y cuidado también con respecto a algunos predicadores que uno escucha, porque algunos no están realmente enterados y no están estudiando bien la escritura, y uno puede caer en escucharlos y suena bonito muchas cosas que la Biblia no lo dice. ¿Sí ve? Entonces hay que tener cuidado. Acordémonos que para nosotros nuestra fuente de información más fidedigna es la palabra de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios. Entonces, por eso el apóstol habla de que nadie nos engañe. Pero hay dos cosas que nos dicen que el rapto está cerca. Y son estas dos cosas que nosotros debemos estar atentos. Y la primera es la apostasía y la segunda es la manifestación del hombre de pecado. Esas dos cosas importantes, iglesia, ténganlas muy presentes, porque esas son las señales que nos están mostrando que se nos acerca nuestro viaje, que se nos acerca nuestra ida. Por eso en el tema de la apostasía, que viene y que tiene que suceder antes del día del Mesías, antes del rapto, ¿cierto? Habrá una apostasía o un alejamiento de la fe. ¿Qué significa eso? Que muchas personas, como están hoy en día está sucediendo, se está enseñando que nos dirigimos hacia un avivamiento masivo en todo el mundo del tiempo del fin. ¿Han oído ustedes hablar de eso? Que antes de que venga Jesús va a haber un avivamiento en toda la tierra y que muchos se van a convertir. Yo tengo que ser sincera en esta noche y honesta. Yo también lo creí. Yo también lo llegué a creer. Pero lo que aprendemos es que en la Biblia no habla de ese avivamiento. Eso se lo inventaron fueron los teólogos y los predicadores, como para darle un consuelo a los que se han apartado de Dios y como para que la gente esté tranquila y confiada y como que se sientan seguros. Bueno, si va a haber un avivamiento, entonces Dios me va a dar una oportunidad, yo me espero. No va a haber un avivamiento. Eso no es bíblico. ¿De acuerdo? No es bíblico y yo personalmente por mucho tiempo también lo pensé y lo creí. Pero me puse a averiguar, me puse a estudiar y sí, la Biblia no habla de que va a haber un avivamiento antes de que Cristo venga. Todo lo contrario, habla de que la fe se va a secar en algunos creyentes, muchos serán engañados,
aparecerán falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros, ¿sí? Enseñando cosas. Y yo lo he escuchado de algunos predicadores, que no los culpo, porque de pronto les está pasando lo que me pasó a mí. Uno también lo cree, porque otro lo dijo y como es fulano, uno dice, ay sí, va a pasar eso. Pero cuando uno ya se ve enfrentado con la Biblia, uno dice, oiga, sí, por ningún lado Dios habla de que va a haber un avivamiento. Todo lo contrario. Por eso dice acá, muchas personas hoy en día están enseñando que nos dirigimos hacia un avivamiento masivo en todo el mundo antes del tiempo del fin, cosa que no es verdad. Algunas personas enseñan que la palabra apostasía también se refiere al rapto. Imagínense que, o sea, lo errado que puede ser esto, ¿no? Pero no es tal cosa. Nosotros sabemos que apostasía, ¿qué significa? Rebelión. Algo que es contrario, algo que significa yo cambio lo bueno por lo malo, algo así, ¿cierto? Algo que se opone. Por eso hay que tener en cuenta cuando nosotros escuchamos y a quién escuchamos y qué está diciendo, ¿cierto? Por eso el arrebatamiento es totalmente contrario, ¿cierto? Alguien dice, no, es que es como que dejar lo malo por lo bueno, pero no, es realmente nosotros lo que estamos dejando es el pecado para irnos con el Señor Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que la apostasía va a crear un ambiente para que el anticristo sea revelado, en otras palabras. La apostasía le va a preparar el camino, así como Juan le preparó el camino al Señor Jesucristo para su venida. La apostasía le va a preparar el camino al anticristo. ¿Por qué? Porque la gente se va a encontrar creyendo en una cantidad de cosas y entonces es cuando viene la unificación de las religiones, la unificación de la fe, donde uno solo va a ser el líder, donde uno solo va a ser el que va a ganarse el cariño y la confianza del ser humano, de la humanidad, para luego mostrarse como realmente es. Y la segunda señal de la que estamos hablando, se manifieste el hombre de pecado. Todos sabemos que el hombre de pecado es el anticristo. Verso 4, vamos a leer el verso 4. Hablando del anticristo dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Ven? Entonces dice que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Esto es lo que la palabra de Dios llama la abominación desoladora. ¿Han oído ustedes? ¿La han leído? Miremosla, está en Daniel 9:27. Alguien que lo busque rápidamente. También está en Mateo 24:15. Daniel 9:27, alguien que busque. Amén. Sí, Señor. Mateo 24:15. No lo tengo todavía, están anotando. Bueno, Mateo 24:15 Sí. dice, así que cuando ustedes vean que la abominación que causa destrucción de que habló el profeta Daniel está en el lugar santo, quien lee esto, que lo entienda. Ya la palabra de Dios nos ha hablado de ese término, ¿cierto? En la Reina Valera sí habla de la desolación o la abominación desoladora, ¿cierto? ¿Ya encontraste, Jairito, Daniel 9:27? Por otra semana más confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y de lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esa es la versión nueva, en la versión
Reina Valera 1995, sí, leámosla en esa. Mira lo que dice aquí, es interesante. El gobernante firmará un tratado con el pueblo por un periodo de un conjunto de 7, pero al cumplirse la mitad de ese tiempo, pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas, como un punto culminante de todos los terribles actos. Colocará un objeto sacrílego que causa profanación, hasta que el destino decretado para este profanador finalmente caiga sobre él. Bueno, les cuento lo siguiente. Ustedes saben que debe ser construido nuevamente el templo, ¿no? Ok. Ese templo todavía no ha sido construido, pero ya hay planos y está en proyecto absolutamente todo. Cuando estas cosas pasen, ustedes saben que el anticristo se va a ganar la confianza, el cariño, el amor. Eso va a ser el hombre que todo el mundo ideal, porque va a traer una paz donde todo el mundo dice, no, qué bendición, se acabó todo qué problema, no, este es. Y eso va a durar, no sabemos, bueno, sí sabemos, porque la Biblia nos lo deja saber, el tiempo que él va a ser gobernante. Pero va a llegar el momento en que su tiempo se cumple y se va a manifestar en ese templo que ya está construido, donde él se congrasea con los judíos y les dice, no, ustedes pueden volver a hacer sus sacrificios, claro que sí, adoren a Dios. Entonces ellos se ganan todos felices diciendo, ay, esto es lo que necesitábamos, podemos volver. Y por un tiempo los deja que hagan sus sacrificios, cojan confianza, pero un día dice, no, yo voy a ir y me voy a sentar, y se mete al lugar santísimo, que ustedes saben que en el lugar santísimo es donde está la presencia de Dios. Y se sienta allá y dice, no, yo soy Dios, quiero que me adoren como Dios. Pues ustedes saben que los judíos no lo van a adorar. Por cuanto ellos no lo van a adorar, ni van a creer, y se voltea, ¿cierto? Los traicionan. Es cuando empieza el problema para los pobres judíos, que es de lo que habla la Biblia también en Isaías, acerca del dolor, de la desolación y de la tribulación de Jacob, refiriéndose al pueblo de Israel. ¿Sí ven? Entonces, la abominación desoladora ocurre cuando el anticristo, que es un tipo de Satanás está encarnado en el anticristo, entra al santuario, que es el lugar santísimo, para declararse como Dios. Eso lo encuentran en Isaías capítulo 14, versículos 12 y 15, pero no lo vamos a leer porque ustedes ya lo conocen, ¿cierto? Entonces Pablo les está repitiendo lo que ya les había enseñado a la iglesia anteriormente. Esta no era una enseñanza nueva para ellos, como creo que no es una enseñanza nueva para nosotros esta noche. Algunos ya conocíamos el tema, ¿sí o no? Ya hemos hablado, ya el pastor nos había hablado. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Todo está claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Porque estamos para aprender. Si hay alguna pequeña observación, algo que quieran decir, este es el tiempo de hablar ya o callar para tampoco. ¿Listo, mis hermanos? ¿Hasta ahí estamos claros? ¿De dónde va a salir? Sí, la mayoría de la gente se pregunta eso, e incluso le consultan a uno, preguntándoles de dónde va a salir ese personaje, de qué parte. Entonces, esa es la expectativa que está, digamos, dentro de la humanidad, ¿no? Sí. Porque sabemos que es un enemigo, sabemos, pero ¿de dónde va a salir? Esa es una de las inquietudes. Yo creo que la Biblia nos deja ver algo referente a eso, ¿cierto? Sí, claro, la Biblia nos muestra lugares, tal vez señales, momentos, épocas, donde uno humanamente estudiando puede llegar a creer. Se dice, y los estudiosos de la Biblia dicen que puede ser un judío, porque conoce muy bien la palabra y sabe cómo conquistar el corazón de los judíos. Y va a llenarles, como en cierta manera, las expectativas que ellos tienen, porque recordemos que el pueblo de Israel no creen que Jesucristo es el Mesías. Todavía no creen. Algunos todavía lo están esperando.
Entonces, tanto va a ganar el corazón de ellos que lo van a declarar como su Mesías, como que Él es el que estábamos esperando por tantos años. Eso es en cuanto al engaño. Algunos judíos, como esta persona de la que estamos estudiando, que ya es un creyente, que cree en Jesucristo, que sabe que Cristo es el Mesías, ¿cierto? Que es un estudioso de la palabra, sabe y él entiende que sí tiene que ser un descendiente, que tiene que ser un judío, un descendiente de judíos. ¿Por qué? Porque eso es lo que la profecía dice, ¿cierto? Por eso hoy en día se especula, porque se está diciendo, lo he escuchado, que el yerno de Donald Trump es el anticristo, porque el tipo es muy sagaz, es muy inteligente y ha hecho él ha sido el instrumento que ha hecho muchas alianzas y fue el que intervino ahorita en el tema de Jerusalén con el tema de Hamas y está hablando de lo que está pasando en el Medio Oriente y se cree, pero no, él no es, porque la Biblia nos deja a nosotros ver señales, ¿cierto? Y ahí es donde uno tiene que por eso aprender un poquito de la palabra. La palabra de Dios nos enseña que este personaje va a ser un hombre que no es amante de las mujeres. ¿Sí ve? Entonces ya vamos imaginándonos cómo es el tema ahí, ¿no? Y él dijo, el yerno de Donald Trump, él es el esposo de su hija. Entonces por ahí, personalmente yo descarto. Claro, pueden levantar muchos hombres porque hay demasiados hombres inteligentes que Dios les ha dado la sabiduría, que algunos la usan para lo bueno, otros para lo malo. Y bueno, este es un hombre que ha sido como un instrumento, yo lo veo ahí, ¿cierto? Pero porque él está haciendo caso para que las profecías se lleguen a un cumplimiento, pero que podamos señalar exactamente, decir, este es un ruso, es un americano, es un alemán, es un nazi, no. La Biblia sí nos deja ver vestigios de lo que puede llegar a suceder, pero nos muestra lo que yo sí creo y sé, es que tiene que ser un judío, o por lo menos descendiente de judío, con costumbres, claro, para que sea creíble a los judíos, ¿sí ve? Para que los judíos lo crean y al comienzo lo acepten, pero cuando ellos ya ven esto que está pasando, dicen, no, este no es. Cuando se manifieste es cuando se van a dar cuenta, nos engañó todo el tiempo. Bueno, no sé cómo estamos de tiempo, para ver si alcanzamos a mirar versos 6 al 12 en 2 Tesalonicenses. Vamos a ir mirando porque estamos hablando acerca del rapto, de la manifestación del anticristo, del que no nos dejemos engañar, de que no nos amedrentemos, no nos asustemos, sino que estemos alerta. En el versículo 6, voy a leerlo acá en la Reina Valera, la Biblia dice, 2 Tesalonicenses 2:6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, ¿cierto? Por mucho tiempo dice que lo detiene, ¿cierto? La Biblia no dice quién o qué es eso, quién es el que lo detiene, ¿cierto? Cuando se menciona en este versículo, no se sabe si es género masculino o género femenino, ¿sí ven? Pero en el versículo 7 sí está escrito en masculino, ustedes lo leen, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces cuando vemos en ese él, ya entendemos que es masculino. ¿Ustedes quién creen que es ese él? ¿Quién más? ¿Quién da más? ¿Sabe que por mucho tiempo yo también pensé lo mismo? Hablando del que lo detiene. Sí. Claro, mire, muchas veces se pensó que era la iglesia. Ustedes han oído decir que el anticristo no se manifestó porque como la iglesia todavía está aquí, y ahí era donde yo pensaba, o sea que nosotros primero nos vamos y ahí sí aparece el anticristo. No, y no es la iglesia la que lo detiene. También alguien dijo, es el Espíritu Santo, ¿sí? ¿Y por qué no es la iglesia? Porque ustedes saben que y la iglesia en la palabra griega se llama eclesia, que pertenece al género femenino.
y aquí está hablando de él, masculino. O sea que la iglesia no es la que lo detiene. Pero alguien piensa, no, entonces el que lo detiene es el Espíritu Santo. Pero dice la Biblia que cuando la iglesia sea arrebatada, porque alguien dijo, ¿no? Alguien dijo que el Espíritu Santo se va a ir cuando la iglesia sea arrebatada. Yo también lo creía, yo también lo pensaba. Y resulta que esa enseñanza es falta. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios eterno y Él no puede ser removido, ya que Él tiene una virtud y Él es omnipresente. ¿Se ve? Entonces, ¿cómo así que se fue la iglesia y se fue el Espíritu Santo y esto quedó aquí? No, el Espíritu Santo está aquí. La iglesia se fue con el Señor Jesús, pero el Espíritu Santo es Dios, no se nos olvide. Y Él es omnipresente, y está allá y está aquí. Qué tremendo, ¿no? Qué importante de verdad estas cosas que las descubramos en la palabra de Dios, porque cuando estudiemos la Biblia, que es lo que nosotros hemos pretendido estos miércoles, es que de verdad aprendamos de la Biblia, para que de verdad cualquier cosa que nos digan por ahí no nos la comamos entera, sino sepamos digerirla, sepamos de verdad entenderla. Entonces no lo detiene ni la iglesia y no lo detiene ni el Espíritu Santo. ¿Quién lo detendrá? ¿Quién es el soberano? Dios. Dios. Y esto sí que me impactó a mí, porque puedo ver que aún estas cosas, a veces uno dice, y en cierta manera tiene a Dios como que Dios actúa por ocasión. No, Señor, Dios está en control de todo. Y hasta que Dios no se quite, y no es que lo quitan a Dios, es que Él se quita. Es que Él dice, bueno, listo, ya, es el tiempo, pase a ver. Y Él se quita, Él mismo se quita, para que el anticristo comience a hacer su tarea. En otras palabras, para que el anticristo obedezca el plan de Dios, porque todo es un plan de Dios. Todo está sujeto a la obediencia a Dios. ¿Sí ven? Entonces, hablando del anticristo, que aunque en el versículo aparentemente no conocemos su identidad, que es el que lo detiene, nosotros entendemos que el anticristo no es soberano. ¿Quién es el soberano? Es Dios el soberano. Así de que el anticristo no es el que elige cuándo es que Él se va a revelar. Es Dios el que lo hace. Es Dios el que dice, ya es tiempo de que te manifiestes. Ahora sí te doy espacio para que lo hagas. Cuando Dios le declare al anticristo que es el tiempo y que es el momento adecuado, ¿cierto? Es el Señor el que se va a apartar del camino para permitir que el anticristo lleve a cabo sus planes. Por eso dice que el anticristo se presentará a sí mismo para aparecer como si fuera un Dios. Y esta es la señal para nosotros los hijos de Dios como creyentes de que estamos a punto de ser arrebatados, cuando Él se manifieste, que Él quiere ser Dios, ¿cierto? Ahora, nadie sabe el día ni la hora del arrebatamiento, ¿sí ven? Nadie. Pero lo que sí nos podemos dar cuenta nosotros es por las señales. Nosotros sí nos vamos a dar cuenta. No tanto el día, ni la hora, ni el mes, ni el año, pero sí el momento, ¿cierto? ¿Saben por qué? Claro. Porque de una u otra manera el Señor va a permitir que nosotros lo podamos entender. Mire cómo es el amor de Dios tan grande. Eso como me encantó a mí saberlo, porque por mucho tiempo uno piensa que uno podemos estar en culto y nos desaparecimos. Así lo pensaba muchas veces uno, ¿sí ve? Y así lo muestran, así nos lo han hecho creer. Y resulta que no, Señor, no va a ser así. Nuestro Dios es un Dios tan hermoso. ¿Ustedes recuerdan cuando el pueblo de Israel estuvo preso, subyugado en Egipto? El Señor se manifestó. El Señor les hizo saber con anticipación que Él iba a ir por ellos y los iba a rescatar. Y que todos los egipcios y extranjeros que vivían en ese país iban a sufrir las plagas, pero que su pueblo no. Entonces nosotros, algo parecido va a suceder. Nosotros podemos llegar a ver el sufrimiento, el dolor y la situación, pero nosotros los hijos de Dios vamos a ser guardados. Qué tremendo eso, ¿no? Me gustó. Yo decía, Señor, ¿cómo eres de lindo? ¿Cómo eres de bueno? Eso me enamora más de Dios y eso me hace creer que debo estar más fiel a Dios porque Él me está guardando, porque Él me está protegiendo, ¿cierto? Importante que tengamos en cuenta eso. Por eso luego acá dice, es la última señal antes de que el rapto ocurra. Sin embargo,
el pueblo judío a punto de comenzar un tiempo intenso de persecución conocido como la angustia de Jacob, que era la que yo les hablaba. Dice aquí que se va a salvar en ese momento de esa situación, de esa persecución, 1/3 del pueblo de Israel será salvo en ese momento, en ese momento. Por eso dice, eso también está sucediendo al mismo tiempo que la ira de Dios está cayendo sobre el mundo. Los juicios de las trompetas y las copas pueden comenzar de una u otra manera como una cuenta regresiva para que se acerque la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Tremendo. Ahora en el verso 7, miremos el verso 7, dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Bueno, ya lo leímos, ¿cierto? Que el que se quita es el Señor, Dios. Hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Esta no es la palabra para rapto, es otra pista de que esta remoción de quitar a un lado no está hablando de la iglesia, ya lo aprendimos, ¿cierto? Verso 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Por eso dice, cuando Jesús regrese por segunda vez a la tierra, Él va a anular y Él va a cancelar todo lo que el anticristo hizo y sus obras. ¿Se ve? El anticristo va a ser revelado con todo tipo de poder y señales falsos y falsos prodigios. Eso lo encontramos Apocalipsis 13, 11 y 18. Leámoslo. Alguien que rápidamente lo busque. Capítulo 13, verso 11 al 18. Micrófono. Acá está. Dice, venga, se me perdió ahora. Apocalipsis 13. Luego vi a otra bestia, esta salida de la tierra, tenía 2 cuernos como los de un cordero, pero hablaba con la voz de un dragón. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia y exigía que toda la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, la que se había recuperado de su herida mortal. Hacía milagros asombrosos, incluso que cayera fuego del cielo a la tierra mientras todos observaban. Con los milagros que se le permitió hacer en nombre de la primera bestia, engañó a todos los que pertenecen a este mundo. Les ordenó que hicieran una gran estatua de la primera bestia, la que estaba herida de muerte y después volvió a la vida. Luego se le permitió dar vida a esta estatua para que pudieran hablar. Entonces la estatua de la bestia ordenó que todo el que se negara a adorarla debía morir. Además, exigió a todos, pequeños y grandes, y ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y nadie podía comprar ni vender nada sin tener esa marca, que era el nombre de la bestia o bien el número que representa su nombre. Aquí se requiere sabiduría. El que tenga entendimiento, que resuelva el significado del número de la bestia, porque es el número de un hombre. Su número es 666. Es la manifestación de lo que va a suceder, ¿cierto? Pero mire lo que dice acá. Matará y destruirá, que es lo que acabamos de leer en el verso 8, ¿cierto? Esto no significa que él va a ser aniquilado, significa que él va a ser reducido, su reino le será quitado. El anticristo y Satanás nunca son completamente destruidos, ellos son arrojados al abismo. Eso lo leemos en Apocalipsis 19:20, ¿cierto? En el versículo 9 dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios
mentirosos. Dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Cuando el anticristo se hace visible, o sea, cuando él se revela como anticristo, lo hace porque es Satanás el que lo está inspirando, ¿cierto? Con gran poder y señales, como lo acabaste tú de leer, prodigios mentirosos. La fuente de todo esto es Satanás. Habrá un engaño intenso en los últimos días, ¿cierto? Y en el verso 10 nos habla acerca, dice, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Engaño de iniquidad es que el anticristo va a animar a la gente a que se comporten injustamente. Los que están viviendo de manera injusta, o sea, viviendo en oposición a los mandamientos de Dios, serán engañados muy fácilmente. Y es verdad, porque una persona que teme a Dios, de una u otra manera, el Espíritu de Dios está ahí, ¿cierto? Y sea, como que hay esa reserva y esa prevención de no dejarme. Y habla de los que se pierden, ¿cierto? Dice que si abrazamos la iniquidad, no operamos en el Espíritu Santo, sino en el espíritu del anticristo. Y eso es lo que nos conducirá a la destrucción. Cuando habla de que perecerán, es porque no recibieron el amor de la verdad. Ese amor de la verdad, que es abrazar el evangelio, eso es lo que los hubiera llevado a la salvación. Pero ¿qué está pasando hoy en día? La gente está abrazando otras cosas y está rechazando el evangelio. ¿Sí ven? Y en el versículo 11 dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Dice que a causa de esto, Dios les enviará la obra de ese engaño. Obra, esta es la misma palabra griega usada en el verso 7. El misterio de la iniquidad está obrando. Y en el verso 9, hablando de la obra de Satanás, Dios no les envía el engaño, ya que es contrario al carácter de Dios engañar a la gente. Lo que esto está diciendo es, si aceptamos nosotros el engaño, esto tendrá un efecto en nuestras vidas. ¿Se dan cuenta? Cuando estamos más abiertos a las cosas del mundo que a lo de Dios, entonces somos una presa mucho más fácil para que Satanás logre su objetivo en nosotros. Y lo vemos, ¿sí o no? Lo vemos. ¿Qué pasa con una persona que es piadosa, que vive de una u otra manera las cosas de Dios, el evangelio, se esfuerza? Pues es menos factible que Satanás los zarandee, por decirlo así. ¿Sí ve? ¿Por qué? Ustedes recuerdan a Job. Yo se los dije el domingo, ¿no? Satanás mismo le dice al Señor, ¿pero qué? Yo no lo puedo tocar. Déjemelo un ratico solito, porque es que tú lo proteges mucho. Él está rodeado de tu presencia y yo no lo puedo tocar. Y eso es lo que pasa cuando nosotros caminamos en la obediencia de Dios, cuando nos esforzamos por vivir su palabra. Claro, no es que Dios esté esperando de nosotros perfección. Él sabe que no podemos ser perfectos por nuestra propia fuerza. Pero cuando nos regocijamos en Él, cuando lo buscamos a Él, cuando acudimos pidiendo su ayuda, su protección, ¿cierto? ¿Creen que Dios nos va a dejar solos? Él está ahí. Él nos favorece, Él nos protege. ¿Sí ve? Él nos guía, Él nos guarda. Él nos advierte, Él nos alerta. Entonces es lo mismo, iglesia, es lo mismo. Si somos fieles, si somos obedientes a su palabra, no religiosos, pero sí piadosos, entonces vamos a tener una cobertura de protección y tendremos mucha más factibilidad y mucha más seguridad de saber que partimos con Él y que el enemigo no nos toca. Pero si somos un ratico con Dios y nos confabulamos con el mundo y a ratos como que lo de Dios es bueno y a ratos como que pereza con Dios y que jartera y esto y como que estamos en una tibieza espiritual, Apocalipsis lo dice muy claro. Él vomitará a los tibios de su boca. ¿Qué significa eso? Cuando tú vomitas algo es porque te repugna, porque tu estómago no lo soporta, porque no está ahí para que esté, no hay lugar. Entonces por eso hay necesidad de vomitarlo. Y qué tristeza, ¿cierto? Pero debemos nosotros pensar, iglesia, pensar en lo que Dios nos está diciendo para que nos preparemos cada día más para lo que se está acercando a nuestra vida. Y como yo les digo,
puede ser que sí, nosotros con estos ojos físicos podamos ver el arrebatamiento, puede ser que no, pero no importa si sí o no. A mí lo que me debe preocupar es que tengo que estar preparada. Preparados, iglesia, todo el tiempo preparados. No como escuché hace unos meses atrás a un predicador que me dolió mi corazón porque la verdad me encantaba escucharlo, pero desde que escuché eso dije no lo vuelvo a escuchar más. Porque en cierta manera con burla decía, ¿pero qué? Yo desde cuando era un niño iba a la iglesia, yo oía a mi mamá que Cristo viene y que Cristo viene y mire, ya estoy un viejo, tuve no sé cuántos hijos y no ha venido. Y se reía y la gente se reía, la iglesia se reía. Yo quedé, dije, Dios mío, ¿qué le pasó? Y ese es el peligro que a veces uno puede llegar a caer. La fama, la popularidad. Por eso hay que tener cuidado, por eso les digo a quién escuchamos, porque no todos esos grandes hombres con iglesias, mega iglesias, dicen realmente las cosas como son. También se pueden confundir, también se pueden equivocar. Y esta persona hizo mofa del día del Señor, del arrebatamiento, del rapto. Y eso dije yo, no, o sea que en otras palabras, él no cree en el rapto. Porque como desde niño iba a la escuelita dominical y le oía a la mamá que Cristo venía y nunca vino y no llegó y que no va a llegar. Entonces yo me pongo a pensar, digo, guárdanos, Dios mío, hasta dónde la arrogancia nos puede llevar. Hasta dónde el orgullo, la misma posición que Dios nos puede llegar a dar en un momento, esa misma posición la podemos estar utilizando para blasfemar el nombre del Señor. Y hay que tener cuidado en eso, iglesia. Ante todo, siempre humildad y sobre todo frente a la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios. Es el mismo Señor Jesús que nos dijo que Él vuelve por segunda vez. Y yo lo creo. Yo lo creo. Vamos a mirar el último versículo y yo creo que ahí terminamos. Dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. ¿Notan? Los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron ¿en qué? En la injusticia. ¿Ustedes conocen personas así? Claro que sí los conocemos. Los conocemos y nos duele porque algunos estuvieron muy cerca de nosotros, militaron con nosotros y hoy su disculpa es no creo en las iglesias, no creo en los pastores, no creo, porque tal vez en el momento fueron heridos, sí, claro, yo no justifico eso, pero pienso también que cuando uno toma una decisión por Cristo, la tomas por Cristo, no por un pastor, no por una iglesia, no por gente, lo tomamos por el Señor. Por eso serán juzgados los que no creen en la verdad, van a ser juzgados por el Señor, ¿cierto? Dice, se complacieron en la injusticia, pensaban que la injusticia era buena y su rechazo de la verdad los llevó a abrazar la injusticia. O sea, ¿qué quiere decir eso? Se equivocaron. Y nosotros también nos podemos equivocar. Por eso, iglesia, tenemos que tener mucho cuidado, pero también ser muy humildes frente a la palabra del Señor. La palabra del Señor es para creerla, es para obedecerla. Amén. No es para cuestionarla, ponerla en ridículo, dudar, jugar con ella y razonarla y empezar a, ay, pero es que esto, ay, pero que lo que no entiendas, no lo cuestiones. Si quieres de verdad saber, ve a la presencia de Dios, pídele al Señor con humildad. Dios, no entiendo esto, quisiera entenderlo. Yo lo hice, la verdad lo hice, le dije, Señor, ¿cuántos tiempo yo pensé esto? Y vea lo que estoy aprendiendo. Gracias, Dios, porque una de las cosas que le hemos pedido a Dios es eso. Señor, hay muchas cosas y muchos ruidos hoy en día, que por eso la misma palabra dice que aún sus escogidos pueden ser engañados o serán engañados, que le hemos pedido a Dios, Señor, guárdanos y déjanos saber cuando por alguna razón sin darnos cuenta nos estemos desviando del camino, nos podemos estar saliendo. No nos dejes solos, Dios. Espíritu Santo, tú inspiraste esta palabra, tú la inspiraste a hombres, por favor, revélanosla. No para salir a decir, es que nosotros tenemos la verdad. No, la verdad ya está escrita y es la palabra. Pero sí para que Dios nos guarde de caer en cosas que desagradan a Dios
que de pronto estamos enseñando algo que no es de Dios, porque se puede caer en eso. Aprendemos de los de afuera, nos dejamos llevar por la popularidad de algunos, por el nombre, por lo que yo les decía, ¿no? Por aún su propia congregación. Entonces, a veces nos pasa. Y al ser humano le pasa eso, ¿no? Es que tiene, en lo secular la gente es que tiene empresas, tiene carro, tiene fincas, es muy poderoso. Entonces, lo que él diga eso es, no siempre. Y en eso debemos tener mucho cuidado de no dejarnos engañar por nadie, iglesia. Vamos a orar en esta noche y vamos a decirle al Señor que gracias por la palabra, que gracias por dejarnos ver y entender que su venida está tan cerca, que el Espíritu Santo nos guíe a la verdad, que nos ayude, que nos ilumine y que si nos estamos desviando, Él mismo nos corrija, Él mismo nos guarde. Padre Celestial, esta noche te queremos dar gracias, porque al leer tu palabra, Señor, encontramos tantas cosas lindas de ellas, Señor. Tú nos dejas ver tu corazón, cómo te revelas a nosotros, Señor, cómo muestras tu amor por nosotros, Señor. Gracias por tu palabra que es viva y es eficaz. Gracias por el Espíritu Santo que es nuestro Maestro, nuestro ayudador. Gracias por guiarnos, gracias por enseñarnos. Y de la misma manera, Señor, que enseñaste a esta iglesia, nos quieres enseñar a nosotros hoy, Señor. Espíritu Santo, gracias. Ilumina nuestro caminar, ilumina nuestra mente, nuestro corazón. Se ha guardado, Señor, de toda confusión y de todo lo que no te agrade a ti, Señor. Tu palabra es muy bella, Señor, y esperamos tu retorno pronto. Prepáranos para el encuentro contigo, Señor. Enséñanos a amar tu venida, enséñanos a anhelar, enséñanos a soñar con tu retorno, enséñanos a entender que un día seremos arrebatados si es que tú no nos llamas antes a tu presencia. No importa cualquiera de las dos cosas que sean, estaremos siempre esperando por ti, Señor. Estaremos siempre preparados y estaremos siempre obedeciendo tu palabra, Señor. Hoy te bendecimos en el nombre de Jesús y bendigo la iglesia y te pido que verdaderamente podamos, Señor, tener claridad en todo lo que tu palabra nos enseña para no ser engañados, Señor. Muchas gracias te damos esta noche en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, que el Señor les bendiga y de verdad repasen esta carta, vuélvanla a leer, que Dios nos ayude y que el Espíritu Santo siga iluminando nuestras mentes y nuestros corazones. Fuerte abrazo para los que se conectaron, para los que van a ver este video. De verdad, repasen con la Biblia ahí, con un esfero y una libreta. Un abrazo, Dios les bendiga, nos vemos el viernes en la oración.